Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Crean Casa de Reposo. Mi nombre es Aaron Nava, soy director de Crean Casa de Reposo y me da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros en un capítulo más. En esta ocasión nos acompaña un especialista en nutrición en el adulto mayor. Así que por favor, Sote, démosle la bienvenida a Mario Aguilar, experto en nutrición en el adulto mayor. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, muchas gracias, Aaron. Es un placer estar aquí con ustedes, donde va a ser muy interesante. Vamos a platicar pues de la importancia de la alimentación en el adulto mayor, en las casas de reposo, que ha ido adquiriendo mucha importancia y sobre todo vamos a darle ese Valor agregado. valor agregado de todo lo que estamos realizando en conjunto con la chef, en conjunto con todo el equipo, los geriatras, todo el equipo bonito que tú tienes aquí y vamos, adelante. Mario comienza una historia en Crean Casa de Reposo como nutriólogo. Trae bastante extenso ese currículum, así que van a ver que para los pacientes que ya tenemos, pues nos van a encontrar un cambio importante en la nutrición del adulto mayor. Sinceramente, antes no lo teníamos, Mario, y me da muchísimo gusto tenerte en el equipo porque traías un muy buen currículum. Sí, pues muchas gracias, Aaron. Pues mira, la importancia, eh, quiero recalcar algo muy importante, que cada paciente tiene sus características, tiene sus necesidades muy en particular, en el cual se está realizando un diagnóstico, se hace un diagnóstico nutricional, ¿sí? Se le hace Nutrition, donde se hacen varias preguntas de aspectos de hábitos, aspectos psicológicos, se mide, ¿no? la altura, el peso, se hace una evaluación, el índice de masa corporal, que a veces me dicen, oye, ¿qué es el índice de masa corporal? Pues es el volumen de la persona. Con la edad se va perdiendo un poquito ahí la masa muscular, como yo recuerdo muchísimo en la preparatoria que te decían, anabolismo, catabolismo, ¿verdad? Anabolismo cuando eres joven, cuando tienes de 10, 12, 13 años, anabolismo es lo que va formando, ¿verdad? Que es formación, y catabolismo se va destruyendo en el adulto mayor, pues es un proceso, ¿no? El envejecimiento que abarca muchas cosas, pero disminuyen desde las hormonas de crecimiento, la insulina, la masa muscular, pues va disminuyendo. Lo normal cuando eres joven en el hombre es de 10 a 20% de masa muscular de músculo, en la mujer a lo mejor de 10 a 33, y va disminuyendo con la edad. A partir de los 40, 50 años se disminuye un 3% dependiendo de el estilo de vida que haya llevado, si realizó ejercicio y sobre todo la alimentación, ¿sí? Hay ciertos aminoácidos, 3 aminoácidos muy importantes de la formación de músculo, que es valina, leucina y isoleucina, ¿verdad? Estos 3 aminoácidos se encuentran en las proteínas de alto valor biológico, como el huevo, la leche y la carne, ¿verdad? Las proteínas, el pollo, la carne. Hay una variedad, ¿no? Alimentos de proteína, alimentos de origen del mar, ¿verdad? Como pueden ser salmón, camarones, atún, sardinas, pero también están el pollo, están los alimentos, bueno, lo que es todo lo que es este grupo tiene un gran aporte de vitamina B12, lo que es carne de res, la barbacoa, el bistec, Échame dos para llevar. la molida, y todo esto es muy importante. Tenemos que tener un equilibrio, por ejemplo, en el menú. Aquí se realiza el menú. De Oye, a ver, hecho, yo quería hablar acerca sí, de esto. En el menú, dime algo. ¿Qué tenemos que meter más en el adulto mayor? ¿Proteínas o carbohidratos? tiene que haber un equilibrio. Bueno, el carbohidrato un poquito. El carbohidrato es lo que nos da la energía, ¿verdad? En la mañana, por ejemplo, si tú haces una tole de avena, el cerebro solamente funciona con carbohidratos, el combustible del cuerpo. Si en la mañana te comes una tortilla, voy a dividir los grupos, ¿sí? Eh,
los alimentos, por ejemplo, los grupos de los lácteos, ¿no? Tiene cierta cantidad de hidratos de carbono, 12 gramos de azúcar los lácteos, ¿no? Los cereales, 14 gramos de azúcar por ración. Las raciones varían, ¿no? Desde una tortilla tiene 14 gramos de azúcar, un cuartito de taza de avena o de arroz o de cereal comercial, que es el del gallito. Todo aporta azúcar y hay azúcares sin grasa, que son esos, ¿verdad? El pan, la tortilla, las palomitas. Por ejemplo, si tenemos una actividad de tarde de cine, perfectamente les puedes dar palomitas, pero no de la bolsa, que está llena de grasa y de glutamato monosódico. ¿Sabes qué? Ahí con el adulto mayor, qué bueno que mencionas este punto, porque en el adulto mayor no nos dejan consumir tanta palomita por la tos que ocasiona en el adulto mayor. ¿Cómo te ha tocado esto a ti? ¿Sí lo recomiendas así como tal cual? Échense una porción de palomitas. Se pueden ser 2 tazas y media, pero hacerlas como lo hacían nuestras abuelitas, que colocaban la vasija en la estufa y echaban los granos de maíz y con una tapadera y Claro. Al fuego, ¿verdad? Y con poquita sal, porque las bolsas de ahora que nada más abres y los colocas en el microondas. Ya con demasiado conservador. Eso sí, un poquito trae mucho conservador y a veces, si hasta una persona joven no toleras bien el glutamato monosódico y lo sientes aquí, a veces no puedes ni dormir, pero hacerlo, volvamos a la dieta. Muy casero, volvamos a la forma, la dieta de la milpa, la dieta mediterránea, que tiene que ver como lo hacía la abuelita, ¿no? Que nos hacían, por ejemplo, los menús. Vamos a ir implementando. Por ejemplo, en el adulto mayor se da mucho que están de pronto que no tienen tanta actividad, no hace la digestión como antes, no es lo mismo con una persona joven, almuerzas y de pronto dices, me voy a ir caminando al centro, ¿no? Si estamos aquí en la colonia Roma y me voy a ir caminando o al centro de la ciudad y haces la digestión y haces el hambre, pero cuando estás mucho sentado o personas que están acostadas, pues no se hace tanto la digestión y un poquito sufre de estreñimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar alimentos más, por ejemplo, garbanzos, lentejas, avena, cereales con alto valor, con mucha fibra, ¿no? Alimentos con alta cantidad de fibra, frutas, verduras, la tortilla tiene fibra. Y sobre todo, sin olvidar las grasas. Cada grupo de alimento tiene su función, ¿sí? Por ejemplo, la leche, ¿no? Pues el calcio para evitar la osteoporosis, pero necesitamos la vitamina D para que se absorba el calcio. En las frutas y verduras necesitamos alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba, la fresa o el kiwi o las mismas naranjas, que aquí sí me pasa la naranja. Necesitamos la vitamina C para absorber hierro, ¿sí? De nada me sirve a lo mejor tomar mucha vitamina, ciertos alimentos, si no consumo el alimento complemento que nos va a ayudar a absorber, ¿sí? También necesitamos, a veces hay personas que de pronto toman muchos jugos naturales de zanahoria, y a veces, pero no comen grasas. La grasa también la necesitamos porque la grasa estimula que funcione la bilis, que los que tienen la vesícula, que la bilis emulsione, nos ayuda a emulsificar las grasas, a que haya movimiento en el intestino. Entonces, sí debemos de meter algo balanceado. ¿Sabes por qué? Porque a veces hay familiares que me dicen, es que quiero que coma proteína todo el tiempo, ¿no? Y luego tú dices, pues es que no debería de ser así, pero ellos creen que proteína en la mañana, proteína en la tarde, proteína en la noche, y proteína, pero yo les digo, y los carbohidratos, las grasas, también son importantes. Y si quisiera saber si es proteína, o si sí balanceado, ¿no? Claro, sí, tienes que tener el aporte de proteína. Podría ser que el familiar lo relaciona a la proteína, el músculo. Y de pronto, ya a partir de los 50 vas perdiendo masa muscular.
La proteína sí te ayuda. Sí, mencioné los 3 aminoácidos, valina, leucina y isoleucina, que nos ayuda al músculo, pero también es importante la actividad física. Por ejemplo, estaba platicando con los maestros que hacen actividad física en las casas de reposo. De nada me sirve estar comiendo tanta proteína. De la proteína que comemos solamente en el adulto mayor se absorbe un 30%. Y, ok, se absorbe, pero necesito ejercicios de resistencia, como cuando tienes unas mancuernas, De peso. permíteme peso, no está cerrada. Por ejemplo, si yo como proteína, pero si no hago ejercicios de contracción de resistencia, obviamente al adulto mayor le vas a proporcionar unas pesas o un simple bote con agua o con arena o con Claro, cualquier polvo, peso. ¿verdad? Que tenga peso, que haga contracción para que el músculo pues tenga crecimiento, ¿no? Si de nada me sirve estar comiendo tanta proteína, si no hago ejercicios de resistencia, pues no, ese músculo no va a crecer. Proteínas de alto valor biológico que no debe de faltar en el menú, la leche, el huevo y el pollo o cualquier otra, la carne, no carne de res o mariscos, que eso nos ayuda a la formación pues de la formación del músculo. Oye, Pero tampoco, vaya, perdón, tampoco hay que dar tanta proteína, porque si el paciente tiene diabetes o hipertensión, hay que cuidar la filtración glomerular la filtración del riñón, porque ya el riñón pues, sabemos que ya no va funcionando ya con la edad al 100%, y si yo cargo de proteínas, pues voy pues saturar. a saturar ese riñón, ¿no? Y no podemos, por ejemplo, si es un paciente prediálisis, entonces, de acuerdo al estadio de la filtración glomerular, tú debes dar a lo mejor 0.8 gramos de proteína, dependiendo en el estadio donde se encuentra el paciente. Y no es tan fácil de decir, porque fulanito, porque escuché en la revista o en la televisión o dijeron en X programa, voy a antiborrar a mi paciente de ciertos alimentos, carbohidrato, proteína y sobre todo a lo mejor algún producto que se anuncia que es mágico y que te ayude a revertir. No existe todavía la pastilla mágica o el alimento que te va a revertir el envejecimiento o la sarcopenia o algún síndrome geriátrico, sino tienes que estar en conjunto con ustedes, con el geriatra, con la enfermería. Todos tenemos que estar en el mismo canal para el beneficio del paciente. En particular, cada paciente es diferente, ¿verdad? Por eso se hace el diagnóstico del Ascend Nutrition, para saber cuál es si está en estado nutricional normal o está en riesgo de desnutrición. Ok. Oye, y una parte importante es que ese es el deber ser, todo lo que tú estás platicando y así bien bonito, ¿verdad? Ajá. Pero también hay que hacerle entender a los familiares que el adulto mayor trae una educación de comida de toda la vida, trae un hábito de alimentación. Y luego llegan a la casa de reposo y luego, ya cámbiale todo el hábito y ya es otra persona y ya puras verduras y frutas todo el día y pollo todo el tiempo. Estaría genial que el adulto mayor lo aceptara porque pues sabemos que es el bienestar de él. Pero están estos señores, señoras, pacientes que no, dicen, a mí no me vas a cambiar el hábito y yo como chorizo, carne de puerco, tortas, hamburguesas, hot dog, pizzas, todo esto que sabemos que no les nutre tan bien, pero es su alimentación. De hecho, inclusive tengo pacientes que llegan con 100 kilos de peso. Tú dices, ¿qué hacía comido? Bueno, pues acá con nosotros no tienen otra opción y les vamos ayudando con la dieta, pero tampoco lo cambiamos de la noche a la mañana. A lo mejor se comía 5 hamburguesas a la semana, 4 hamburguesas a la semana, pues ya le damos la mitad de una hamburguesa con alguna otra guarnición para que no se quede con el antojo, pero también que coma lo que debe de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con esta gente, con estos pacientes que no están tan acostumbrados a estos hábitos? En casa también me imagino que
debe de haber tu papá, tu mamá que no lo haces comer verdura, pero sabemos qué es lo que necesita, pero no se lo va a comer. Y te he de decir que duran 3 días, 4 días, perdón, prefiriendo no comer que, que comerse lo que tú le des. Entonces, ¿cómo le haces con la gente que no quiere? Es una pregunta muy importante que también en la casa de los nutriólogos nos sucede, que a lo mejor tenemos padres ya de la tercera edad y créeme que tú sabes que en Monterrey no hay hogar que no se consuma los refrescos. Y de repente llegan a una En casa el mío no se consumen. bueno, llegan a una casa de reposo y cómo los haces entender que ya no puedes tomar refresco todos los días porque a lo mejor te va a elevar la glucosa, te va a dañar el riñón. A lo mejor se comían 5 o 6 tortillas en cada tiempo de comida. Como te digo, los carbohidratos sin grasa por ración tienen 14 gramos de azúcar. ¿Cuál es tu requerimiento de azúcar? Tu peso por 2. Por ejemplo, si el adulto mayor pesa 70 por 2, ese menú de ese día en particular tiene que tener 140 gramos de azúcar. Y yo en los cálculos que estamos haciendo las modificaciones de los menús con las chefs, yo sabré cómo le hago para que ese menú tenga los 140, 160 gramos de azúcar que el cuerpo necesita. Un vaso de leche a lo mejor te proporciona 12 gramos de azúcar, no te vas a comer 20 vasos de leche, ¿verdad? Una ración de verdura, media taza, te da 9 gramos de azúcar. Si me permites el plato, la gente con todas las verduritas, si tú le dices, te vas a comer de verdura, ¿no? Verde, amarilla, los colores que tú tengas, media taza de ensalada, nadie está con obesidad, con hipertensión o con alguna otra enfermedad porque se comió 20, 30, 40 tazas de verdura, ¿no? Si los excesos son por los alimentos que tú mencionabas ahorita, Aaron, alimentos procesados, ahora que se hizo la norma de etiquetado en el 2021, en octubre del 2020, yo tomé ese curso en el Instituto Nacional de Salud Pública, el etiquetado de alimentos, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Cuántos gramos? Un ejercicio que me gustaría compartir con tu auditorio, tus seguidores, es si el requerimiento de una persona con hipertensión son 2 gramos de sodio al día, y si nosotros cuando vamos a comprarle los víveres al adulto mayor, incluso ese ejercicio lo podemos hacer aquí con las personas que se encargan de comprar los alimentos de las casas de reposo, ¿no? Si tú ves un paquete de, a lo mejor, no digo que los compren aquí, ¿verdad? Pero si ves los refrescos, si ves los miligramos de sodio que tiene un refresco, un paquete de tortillas de harina, claro, los miligramos. Yo siempre en consulta, ya tengo 20 y tantos años consultando, les digo, hagan un ejercicio cuando vayan al súper, llévense un papel y a lo mejor las tortillas de harina, cuántos miligramos tiene, y van anotando de 10 alimentos procesados, y los miligramos los divides por 1000 y te da los gramos. Y si tú haces la conversión de miligramos a gramos, nos estamos consumiendo inconscientemente no 2 gramos de sodio, sino hasta 8 o 9 gramos de sodio. Y entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, que hay embolias, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, infartos fulminantes, porque estamos consumiendo mucho sodio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor no vas a quitar de golpe, a lo mejor un consomé no lo vas a quitar, pero a lo mejor ya vas a usar un cuartito del consomé, o usar en el molcajete un poquito más orégano, ajo, pimienta, para cuando vas a hacer la sopa de arroz o de fideo. No quitar de golpe, pero sí disminuir y balancearlo un poquito, cantidades, y a lo mejor sabes que ahora les voy a dar más avena, pues sabemos la actividad que se hace de hidratación, cuánta agua debemos de consumir, cuántas proteínas debemos de consumir. Lo normal 0.8 a 1.25 de proteínas por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 40, no sé si tengas ahí calculadora, ahorita que estamos pesando a los pacientes en particular. Si el paciente pesa, ponle 40 kilos, 1.25 por 40,
50. 50 gramos de proteína le vas a dar al día a ese paciente, ¿no? Y que en la mañana le vas a dar su huevito con su atole, sus tortillas. En la tarde a lo mejor su consomé con su pollo. Y a lo mejor en la noche puede variar, ¿no? A lo mejor unas quesadillas o les hacen algún omelette o la mitad de una hamburguesa, ¿no? También tienes que tener un equilibrio y los excesos pues también pues son malos, ¿verdad? Ya sean proteínas, carbohidratos. Mencioné ahorita, tu requerimiento de azúcar es tu peso por 2. Si yo peso 50 por 2, entonces yo necesito 100 gramos de hidratos de carbono al día. Proteína es 1.25 por tu peso y son las cantidades de proteína. Y cada es en particular, ¿no? Y Digo, pero la verdad es que eso sería el deber ser. Pero sabemos perfectamente que en una casa de reposo no podemos hacer este tipo de cosas. O sea, imagínate, a este sírvele un poquito más, a este un poquito menos, a este 3 pedacitos, a este 4. No es se puede. no se puede. Porque sí quiero que los clientes que están con nosotros sepan que estar en una casa de reposo, tratamos de que la alimentación sea lo mejor posible. Pero es imposible estar midiendo cantidades, pesos, gramos, y estar midiendo y pesando a cada paciente todos los días para saber cuánto es lo que va a comer y si quiere otra vez, pues no lo voy a dejar con hambre porque no, ya nada más ocupabas esto, ¿no? Entonces, sí yo sé que todo lo técnico suena bien bonito y demás, pero sí quiero hacer mucho hincapié para el familiar que vea que no es fácil hacer esto todos los días con todos los pacientes, porque sí, yo dije, vamos a invitar al nutriólogo para que nos esté diciendo qué es lo que debemos. Si ahí en casa tienen nada más a qué cocinarle a una persona, pues bueno, ya sabe que peso la pechuga, la pongo en la plancha y ya se la doy porque ya se comió los gramos de proteína que necesita. Pero en las casas de reposo no funciona así. Así es, como te digo, en las casas de reposo, en las instituciones, Los en los hospitales o así. Que yo hace muchos años estuve en hospital, que se hace la dieta blanda, la dieta del diabético, la dieta del hipertenso. Por ejemplo, no voy a decir el nombre del hospital, se hacía, por ejemplo, el omelette y hacían uno con sal y otro sin sal. Así es. Y se hacían el atole, cuando hacía mucho Uno sin frío. azúcar y otro sin uno con azúcar. azúcar y otro con azúcar. Que es lo que hacemos nosotros pero también. es imposible, como tú dices, voy a medir exactamente las porciones. 1200 calorías que necesita el señor Juanito. Y a lo mejor la otra señora requiere 1250. O sea, entre una tortilla más, una tortilla menos, al final de cuentas, eso no lo... No, y quítale una tortilla a un paciente para que veas todo lo que te dice. La tortilla, pues bueno, todo, o sea, sí, o sea, se hace de una manera simplificada, pero sin perder el punto de vista que la nutrición, el aporte calórico, el aporte de proteína, de hidratos de carbono, de grasas, pues... Yo creo que lo que nos puedes ayudar mucho es saber cómo hacer la combinación. Por ejemplo, tú me dices, oye, es que un adulto mayor en las mañanas necesita carbohidratos porque es el arranque del día. Ah, no, pues, oye, ¿sabes qué? Habla con la chef y fíjate que los carbohidratos sean en la mañana. Y luego, y en la tarde ya ocupa más proteína, en la noche ocupa algo más tranquilo. O sea, ya esos son las cosas que podemos hacer para mejorar la salud en el adulto mayor que tenga que ver con la alimentación, ¿verdad? Pero es bien interesante todos los puntos que tocan porque, por ejemplo, yo no sé si el nopal puede acompañarse con la tortilla con el arroz y este tipo de cosas que para eso vienes. ¿Cómo moverías todo esto para que el familiar esté más tranquilo de saber que en CREAN tenemos un nutriólogo que va a estar midiendo esto?
Claro, sí, bueno, vamos a estar, bueno, estamos ya trabajando ya en conjunto con la chef. Cómo vamos a estar dándoles proporcionándoles los alimentos que el adulto mayor necesita. Yo lo que he revisado está muy bien, ¿no? Hasta lo que yo he visto está excelente. Solamente vamos a hacer unos cambios. Por ejemplo, ¿qué te diré? A lo mejor ahora vamos a implementar un poquito, a lo mejor dices el garbanzo no porque está un poquito duro, por más que lo pongas en la olla de presión, está un poquito duro, pero entonces vamos a darle lentejas, ¿no? Lentejas con arroz, o a veces no, lo que el paciente no sabe es, sabes que mi paciente a lo mejor no, la dentadura, si el paciente no tiene toda la dentadura no puede masticar bien la proteína, a lo mejor la carne molida o un bistec, según la proteína que le vayas a dar, pero si tú combinas, es importante que sepan que si tú combinas cereales con leguminosas, al juntar esos aminoácidos es como si estuvieras dando un bistec. Si tú, por ejemplo, das lentejas con arroz, haz de cuenta que estás comiendo un bistec. Si tú estás comiendo frijoles con arroz, también se juntan los aminoácidos y es como si estuvieras comiendo una proteína animal. Y a veces hay ciertos truquitos, combinaciones, en este caso de proteínas vegetales, que al unirlas se asemejan uno como si fuera un bistec y eso sería un truquito que podemos hacer. Ok. Y otro truquito que se puede hacer, oye, ¿sabes qué? A lo mejor mi paciente está un poquito estreñido, tiene 3 días. Obviamente estamos avisándole al geriatra, que siempre está muy al pendiente de los pacientes, y a lo mejor darles un poquito, uno de los, con la experiencia que he tenido en adulto mayor, a veces un poquito darle una cucharadita de aceite de oliva o aceite de cártamo, estimulas ahí la bilis la grasa para el que haya funcionamiento del peristaltismo, ¿no? Del intestino. Okay. Sí, a veces nos falta un poquito comer más grasa. Te grasa. voy a echar 1 litro yo. Un poquito de grasa y te ayuda al vaciamiento del intestino, ¿sí? El comer alimentos, grasas pues saludables, ¿verdad? Grasas buenas. Y a veces sabes que porque anda muy estreñido y le das un poquito de alimento grasoso o el aceite de oliva y el paciente se le va a quitar el estreñimiento, ¿no? Con la experiencia vas adquiriendo pues muchos tips y recomendaciones que le puedes dar al adulto mayor, tanto el que tengan en casa, el que tengan en las casas de reposo. Y realmente es una experiencia muy bonita estar en conjunto con todo el equipo, la chef, el geriatra, yo como nutriólogo en el adulto mayor, y pues vamos a ir reforzando y cubriendo todas las necesidades que tienen los adultos mayores en CREA. ¿Qué tan importante es la hidratación en el adulto mayor y qué cantidad le debo dar a un adulto mayor de hidratación? ¿La hidratación solamente es en el agua o hay algo que sustituya esta parte importante? Bueno, la hidratación es con los líquidos, las bebidas que tú le das, pero los alimentos, acuérdate que los alimentos también tienen mucha cantidad de agua, como el pepino, la sandía, la lechuga, que por ahí tenemos la lechuga, si me la pasas. Sí tenemos, pero sí, si quieres hacer, aquí tenemos la lechuga, si tú quieres hacer es 30 por kilogramo de peso y es la 30 por kilogramo de peso y es la cantidad de líquidos que necesita el paciente. 30, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, si el adulto mayor pesa 40, 30 por 40, 120. Pero al final de cuentas es 1 litro 120 y medio. ¿Qué? Ah, un litro y medio. Okay. O puede ser 1 litro y medio, casi 2 litros, porque el paciente va, así como va perdiendo su capacidad de las papilas gustativas, que ya no tienen las papilas gustativas para sentir un poquito mejor lo dulce, y por eso el adulto mayor que está en casa, si tenemos un adulto mayor que vive a lo mejor solo, un café y una concha de pan. Y les da mucho por lo dulce, porque se van perdiendo ese gusto en las papilas gustativas, pero no lo hagan. Pero no lo hagan. Y también la hidratación, el paciente ya, el adulto mayor cuando empieza a pedir agua es que ya
que no pasa en la casa de reposo. Cuando empiezan a pedir agua es que ya empezó un proceso de deshidratación. Fíjate Por que en eso, las casas de reposo sí se dejan. Tenemos horarios para que haya una hidratación diaria. Entonces sí se dejan. O sea, en la mañana. hay unos que sí, de plano, no, ¿verdad? Pero son muy pocos. Sí, o sea, sí. Pues a lo mejor porque ahí estamos a un lado de tómatela, ¿verdad? No, sí, yo he visto dentro de las actividades que tienen sus horarios muy específicos para la hidratación del adulto mayor. Incluso yo cuando estoy en particular con las entrevistas, ¿sabes qué? Algo muy importante, quiero tocar un punto muy importante, Aarón. Ahora que vienen los familiares, yo sé que los horarios varían, no sé, de a partir de las 12 del día. De 12 a 7 son los horarios de los familiares. El paciente puede llegar a la hora que él guste, no tengo entendido. El familiar. El familiar puede llegar a la hora que él guste. Así es. Y sobre todo, bueno, algo muy importante que conlleva a lo mejor un poquito lo psicológico, la nutrición del adulto mayor, quiero que se queden con eso. La nutrición del adulto mayor, la alimentación del adulto mayor se nutre del recuerdo. ¿Sí? ¿Qué te da a entender a ti con eso? La nutrición del adulto mayor se nutre del recuerdo. Y yo en la entrevista me gusta preguntarles qué hacían, cuáles eran sus comidas preferidas, cuántos hijos tienen, qué preparaciones hacían cuando estaban en su casa, qué alimentos les gustaba preparar, y eso les ayuda a recordar qué alimentos preparaban, qué cocinaban, cuál era su especialidad, y todo eso les ayuda muchísimo en su día a día. En su día a día, en su bienestar psicológico, hacerlos recordar los alimentos, lo que preparaban, y por eso esta frase tan importante, que la alimentación del adulto mayor se nutre del recuerdo. Así que si tienes un paciente, un familiar en casa de reposo, hacerles recordar esos momentos, esos gratos momentos en familia que siguen viviendo, pero lo que vivieron antes. A lo mejor no se acuerdan que comieron un día antes, pero a lo mejor se acuerdan lo que cenó el día de su boda o el día que cumplió 15 años su hija, y hacerlos recordar también es muy bonito y les nutre no solamente el cuerpo, te nutre también el alma. Claro, es bien importante. Yo siempre he dicho que las visitas al adulto mayor de calidad son bien importantes. Y la verdad es que digo de calidad porque vamos con el adulto mayor, o sea, vamos con nuestro padre, con nuestra madre y estamos en el celular todo el tiempo, ¿no? Y entiendo que a veces lo necesitas para el trabajo y estás al pendiente de las cosas que necesitas. Pero a veces van 30 minutos, 40 minutos, una hora. Yo creo que vale la pena dejarlo a un lado y tener una nutrición bonita hacia el adulto mayor de esa manera. Dime, yo siempre he dicho que cuando tengas la visita, la tengas de calidad y tú le lleves, por ejemplo, yo tengo familiares muy buenos que van a su horario de visita y llevan su agüita de Jamaica y le están dando de tomar de su Yeti y le llevan al adulto mayor, ¿verdad? Pero el haber preparado una agua natural de Jamaica, que se la lleven, que hagan el esfuerzo de que se la acabes. Mientras yo estoy aquí una horita, tómatela. De verdad que ayuda también. Ayuda a la parte importante de la hidratación. ¿Qué importa que ya le hayan dado un vaso de agua antes? Sino, pues ahora llévale algo, una agüita de sabor que tú sepas que a ella le gustaba mucho y que también se esté hidratando con ella. Hombre, le das un poquito más de gusto al adulto mayor y cumplimos con esta parte de la nutrición. Me parece muy buena idea y yo sé que lo van a hacer estos familiares que visitan a su adulto mayor. Hagan esos pequeños cambios y van a ver cómo pues todo va a estar perfectamente bien. Y pues es un placer, Aarón. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, de nada. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado este día haber estado con nosotros. Y pues bueno, ya más adelante venimos a ver cómo han sido estos resultados de lo que vamos a implementar ahora en CREAN, ¿te parece? Muy bien, claro. Aquí vamos a estar. Va a ser un placer estar compartiendo todas nuestras experiencias, vivencias y resultados que vamos a ir palpando y midiendo, y ahí vamos a tener mucha información muy padre para los familiares. Excelente, pues hay mucho trabajo que hacer. Pues muchísimas gracias, Mario. Vamos a estar en contacto bien seguido para
para estar viendo todas esas tablas de nutrición. Y también les vamos a estar hablando a los familiares para que vean los resultados de lo que encontramos y de lo que vamos viendo mes tras mes, o más bien cada 6 meses, cada 8 meses se hacen aproximadamente estas evaluaciones. Pues bueno, pues les vamos dando una retroalimentación al familiar de lo que hemos encontrado, lo que han subido de peso, lo que si han perdido peso, demás, y qué hacer para poderlos sacar adelante y que no se vayan perdiendo el peso nada más porque sí, sino ir trabajando con proteínas y demás que no está de más darle al adulto mayor para no dejarlo caer. Sí, así va a ser, vas a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Crean Casa de Reposo. Me da un placer que estén un capítulo más aquí con nosotros, porque de verdad que el adulto mayor es por lo que trabajamos, es por lo que estamos y es por lo que nos gusta vivir, siempre dándole todo lo mejor al adulto mayor. Y qué mejor que acompañado de ustedes, que son sus familiares, qué mejor acompañado de un especialista que nos ayude a darle una mejor atención y bienestar al adulto mayor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que todo comienza con un sueño y hasta la próxima. Muy bendecido día. Crean Casa de Reposo.